Desde tiempos ancestrales, las brujas han intrigado y cautivado la imaginación humana. Con sus poderes sobrenaturales y su conexión con lo oculto, han sido representadas de diversas formas a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Es una figura femenina que se cree que posee habilidades sobrenaturales y conocimientos místicos. Se le atribuye la capacidad de realizar hechizos, conjuros y rituales, así como de comunicarse con seres y fuerzas invisibles. Las brujas suelen ser representadas con vestimentas oscuras, sombreros puntiagudos y escobas voladoras. Se las asocia con la noche, la luna y los elementos naturales. Han sido objeto de temor, mitos y persecuciones, pero también han sido veneradas como curanderas, sabias y protectoras de la naturaleza. Bienvenidos a Seres Extraños, el podcast donde exploraremos los misterios y fenómenos inexplicables del mundo. En este episodio nos adentraremos en el fascinante y enigmático mundo de las brujas. Exploraremos los mitos y leyendas y descubriremos cómo la historia y la cultura han influido en su percepción a lo largo del tiempo, desde las terribles persecuciones en Salem hasta su representación en la literatura y el cine. Únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios de las brujas, explorando su impacto en la historia, su influencia en la cultura popular y su legado en el mundo moderno. Seres extraños. A continuación, escucharás una leyenda del estado de Hidalgo. Te presentamos La Bruja de Huapalcalco. Recuerdo que cuando tenía como 9 años, mis papás nos llevaron a mis hermanos y a mí a la casa de mis abuelos en Huapalcalco, Hidalgo. Esa noche apenas alumbraba la luna. Me levanté de la cama, fui a la cocina, me servía agua en un jarro. De pronto, escuché ruidos extraños que provenían del otro cuarto. Me acerqué para ver de qué se trataba. Lentamente recorrí la cortina. No se distinguía bien. En ese momento se alumbró la habitación con la luz de la luna y alcancé a ver una silueta parecida a la de una mujer. Estaba parada al lado de la hamaca donde dormía mi hermanito de 1 año. Por un momento pensé que era mi mamá. Lo que vi, estaba encorvado encima de mi hermanito. Hacía ruidos extraños con la boca, como si estuviera succionándolo. Me miró. Su rostro era espantoso. Sus ojos eran enormes y redondos. Sus dientes eran aterradores. Sus manos eran huesudas y tenía las uñas extremadamente largas. Desvié la mirada buscando a mi madre. Vi que ella dormía. Traté de hablarle, de gritarle, de advertirle que mi hermanito estaba en peligro. No pude hablar. Sentía un nudo en la garganta. Solté el jarro de agua y al caer al piso se rompió. Y en ese momento se despertó mi mamá. De inmediato, aquel ser huyó por la ventana. Las cortinas se movieron. Abrimos la puerta y mi mamá salió corriendo. Yo iba detrás de ella para perseguir a eso que estaba con mi hermanito. Esa cosa, de un salto, llegó al techo de la casa, desde donde se impulsó a las ramas de un árbol. En un abrir y cerrar los ojos, se convirtió en una especie de lechuza enorme y salió volando. Mi cuerpo se estremeció de miedo. Me quedé inmóvil. En ese momento mi mamá me jaló del brazo. Entramos corriendo a la casa. Mi madre levantó a mi hermanito de la hamaca, lo puso en la cama y revisó su cuerpo. En la pancita tenía chupetones. Mi mamá me dijo que eso se lo hizo la bruja. Me espanté y me puse a llorar. Mi mamá me tranquilizó.
diciéndome que no me preocupara, que no volvería a pasar, ya que dejaría unas tijeras en forma de cruz debajo de la cama y que mi hermanito no dormiría en la hamaca, sino en la cama con nosotras. Esa noche no pude conciliar el sueño y jamás quisimos volver a la casa de mis abuelos. Seres extraños. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este podcast. Compañeros, ¿cómo están? Chelo, mucho gusto. Beto, como ¿qué siempre. tal? Un gusto. Fer. Hola, ¿cómo están compañeros, amigos y a todos los escuchas de este podcast Seres Extraños? Sean bienvenidos y espero que se la pasen muy bien tanto como nosotros. Beto, ¿qué nos traes? Es correcto, el día de hoy, como ya lo hemos presentado, hablaremos de un ser, pues no tan mitológico, porque realmente tiene mucho de qué hablar en las rancherías, en las montañas, en diferentes partes, cuevas, la bruja, porque pues realmente es un tema en el cual pues nuestra audiencia puede decir, pues yo consulto brujas, yo consulto brujos, pero ¿qué hay detrás de toda esta situación? Porque pues es muy diferente, ¿no? Hablar de una bruja blanca, una bruja negra o estas brujas que son literalmente pues seres extraños de los cuales pues bueno, tienen pacto con lo negativo, con lo oscuro y esta situación pues bueno se define como algo muy muy malo que no es nada humano. ¿Han escuchado estas situaciones? Oigan, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado historias Sí. que de plano, así como dicen por ahí, que nos cuenta la gente, sobre todo la gente que vive en provincia, de que en algún momento escucharon y conocieron gente que hablaban de las brujas que entraban en la madrugada, sobre todo cuando había niños chiquitos o bebés que todavía no habían sido bautizados? ¿Cuántas veces no escuchamos esas historias que de verdad sí nos dan mucho miedo y que nos abren también pues este panorama a lo misterioso? Y hoy esto estaremos platicando en este podcast. ¿Quién empieza? Fer, Beto. Mi querido Fer, por favor, yo quiero tu opinión acerca de esta situación, porque fíjate que esta clase de seres y de personas también, pues trabajan con muertos, también hacen pócimas, aceites, infusiones, energía. Ellos trabajan con la energía personal, que va desde hacer trabajos, amarres, pactos, endulzamientos, a un costo muy alto. Es un costo muy alto porque la brujería negra tiene consecuencias, ya que el karma les propicia pues un regreso de esa maldad. Son actos en el cual pues bueno, es un mal al prójimo. Y esto estamos hablando de brujas y brujos humanos, Ya no, ahorita vamos a platicar personas. Vamos a platicar un poquito de estas situaciones de venganza, protección o poder, que es lo que se trabaja. ¿Tú crees en eso, amigo? Pues sinceramente estoy entre la decisión de saber si sí creo o no creo. Sin embargo, creo que hay bastantes cuestiones, bastantes eventos y bastantes mitos que sí inclinan a pensar que pueden ser muy reales. Y es que Chelo estaba platicando ahorita de estos seres mitológicos de los cuales son salvajes, se roban a los bebés e incluso, bueno, consumen carne y sangre, ¿no? Y es justo la leyenda que escuchamos hace ratito, ¿no? Así es. La leyenda de la bruja de Huapalcalco, y es lo que decíamos al inicio del podcast, que son las historias que nos cuenta gente que viene sobre todo de comunidades lejanas, que todavía dicen, no, pues hay que poner las tijeras en cruz, sobre todo cuando hay bebés en casa, y bueno, ahí ponen las tijeras y hay más cuidados que tienen que hacer, correcto. ¿no? Pero hay muchísima información al respecto. Fíjense que este tema de las brujas, pues es conocimiento e información de hace muchísimos años. Así es. Muchísimos años. Se dice que también pues en culturas antiguas hablan de esas personas, esas mujeres que tenían un aspecto pues muy particular y unas características físicas y rasgos también muy particulares, que se dedicaban a eso que dices tú, tanto a sanar, pero también a mover energías. Es decir, es un personaje o un ser extraño que ha estado presente en diversas culturas ancestrales, pero también actualmente, ¿no? Sí, y justamente el mito, por ejemplo, la leyenda que acabamos de escuchar de esta bruja que se chupan a los niños, ¿no? Como se les dice coloquialmente, que succiona la sangre y de los niños. Su carne. Y consumen su carne de los niños, principalmente no bautizados, según el mito,
pues es algo ya de hace muchísimo tiempo. Sí. Nosotros sabemos que aquí en México es un lugar donde la energía está presente en muchas de las cuestiones, ¿no? Mucha de la gente es muy creyente en la energía, incluso de los dioses ancestrales, de la lectura de las estrellas y demás cosas. México, yo creo que en general es un país que le atrae muchísimo estos temas y que tiene pues una historia que lo impregna en ese sentido. Por ejemplo, les voy a platicar que la brujería en el México antiguo, la magia, la religión, en esta época prehispánica de la que hemos escuchado todos, estaban muy estrechamente unidas debido a que tanto deidades como mortales tenían la obligación de mantener el orden cósmico a través de los ritos y ceremonias. Entonces, dentro de esta cosmogonía, la magia se representa con una virtud y fuerza poderosa que caracterizaban a precisamente 4 dioses hermanos creadores del universo. Recordemos, por ejemplo, a Tlatlahuiqui Tezcatlipoca, que es el Tezcatlipoca rojo, que es uno de los dioses más importantes. Igual está Yayahuiqui Tezcatlipoca, que también se le conoce como el Tezcatlipoca negro. Estaba Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿no? Que también son de los dioses más recordados. Bueno, a su vez, dicho don fue un regalo de los dioses a la humanidad, siendo la primera mujer humana encargada de resguardar los granos de maíz para realizar las artes adivinatorias. Fíjate. Y pronosticar los días fastos, nefastos y el curso y término de enfermedades, así como el destino de los hombres. Sin embargo, este mito se pone más interesante porque no cualquiera podía convertirse en brujo o hechicero o bruja, sino era necesario haber nacido en un día específico. Mira. Claro que sí. Tener el linaje también, Efectivamente, ¿no? efectivamente, sí, exactamente. La También sangre. si eras de la nobleza, eras perteneciente a cierto tipo de brujo, de hechicero, y si eras del proletariado, ¿no? Diría Marx, Claro. eras parte de otro linaje de brujos. Bueno, les voy a platicar un poco sobre esto. Había 40 clases de magos en el mundo, según un historiador mexicano que se llama Alfredo López Austin. En el mundo náhuatl, señala que reciben su nombre de acuerdo a la actividad o actividades que desempeñaban. A su vez, se agrupan en 5 bloques. Estaba Tlatlacatecolo, también conocido como hombres búhos, que utilizaban la magia para perjudicar a los demás, o sea, hacían magia oscura. Estaban los nahuali, que ya sabemos más o menos de qué se trata, aquellos que se transformaban en otro ser y cuyas acciones podían ser buenas o malas, ¿no? Estaban los dominadores de meteoros, encargados de controlar las fuerzas naturales en beneficio de labores agrícolas. Se podría decir que eran como brujos buenos. Y estaba Tlaciuque, que eran dedicados a la adivinación y eran representados y queridos por el pueblo. Estaba Titisi o Tepatiani, cualquiera de los dos nombres estaban bien, los médicos y curanderos, pero hay uno más que eran las mujeres. O sea, todos estos que les mencioné, hombres, ¿Eran puros hombres? pero también aparecen las mujeres. Mometzcopinqui. Y ahí es donde entra precisamente todo este mito de las brujas, que succionaban a los niños, que se quitaban las piernas, las dejaban en el tlecuil, que es como el fogón, el lugar donde realizaban los ritos. Y bajaban los dioses y salían en forma supuestamente como de centella, como de bola de fuego, a succionar la sangre de los niños inocentes, a entregarla a los dioses, y precisamente es donde se dice que se quitaban las piernas y que se convertían en una especie de guajolote. Sí. Y volaban y demás, ¿no? Como lechuza o guajolote. Exactamente. ¿No? Entonces el mito de la bruja es sumamente antiguo. Exacto. En el México. Fíjate qué interesante, y con todas esas características que hablamos ya de un México prehispánico, pues bueno, una de las atribuciones justamente de los brujos y de las brujas, pues es que son curadores o curadoras, sanadoras, hierberas, y también existe una clasificación entre los altos y bajos sacerdotes, y llámese también la religión, porque diferentes religiones, diferentes países, existen ya sean los babalaos, por ejemplo, que son de otra clase de secta, la santería.
los diáconos, los obispos y casi todos trabajando con energía y fuerzas, con espíritus, sean buenos, malos e incluso de la naturaleza, de donde viene el origen de una bruja. Hablamos en el caso de Europa, ¿no? Pero como se le conoce en México y el mundo de lo sobrenatural, se emblematiza como un ser demoníaco en el cual pues es la concubina de estos entes del Averno. Exacto, y pueden manejar a los elementos a su placer, que son los 4, el aire, el fuego, la tierra y desde luego el agua. Hablamos desde la concepción prehispánica, hablamos de la concepción actual o en el caso pues bueno de los curanderos, como les decía. Y para hacer el mal, su alimento pues ya decimos que es la sangre. Estos seres son mitad humano, mitad demonios. Suelen habitar en el monte, en el campo y mantienen justamente el elemento fuego porque es el que representa a esta gran deidad, este gran dios que todos conocemos con el nombre de Satán, ¿no? En este caso son sus concubinas, Lucifer también, y un montón más de demonios, porque no nada más es Lucifer o Satanás. Así es que, pues bueno, estos seres son poco sociales con los humanos, llegan a interactuar, pues bueno, incluso con el ser humano de una manera un tanto hostil. Los investigadores, que son muy pocos, las estudian sobre todo en su hábitat, que son los montes. Ellos pueden, y dicen justamente que estas bolas de fuego se manifiestan y ahí hay brujas. ¿Y sabes entonces, qué? Es algo interesante, sí. Ahorita que mencionas, por ejemplo, a Lucifer, que es una de las deidades del inframundo, digamos, de la parte cristiana, y que representa el fuego. En esta parte de los mexicas también estaba Tezcatlipoca, que es justamente un dios que también representa, digamos, no como tal al inframundo, pero sí es un dios de fuego y que tenía la capacidad de ser invisible y transitar entre ambos mundos. Es correcto. Entonces hay una similitud ahí de los mitos y coincidencias que pues nos hacen pensar que realmente las brujas están muy presentes en varios lugares del mundo. Están en las creencias. En las creencias. Pero hay que conocer desde dónde, cuáles son los orígenes, porque todo esto tiene que ver con la religión. Y hemos escuchado las leyendas, hemos escuchado lo que la gente dice, lo que la gente platica. Y hay algo, fíjense que hablando también de este tema, hubo un caso muy, muy sonado en los Estados Unidos que tiene que ver con unos juicios que le hicieron a un grupo de personas en donde desafortunadamente fallecieron. Esto fue conocido como los juicios de las brujas de Salem. ¿Lo has escuchado, Fer? Sí, algo así he escuchado, que es uno de los de las situaciones de brujas más conocidas, ¿no? De los casos de brujas más conocidos que pues llevaron a muchas muertes. Exacto, mira, para ustedes que nos están escuchando, gente que sigue a seres extraños, les platico de este juicio de las brujas de Salem, que incluso hay películas, también hay documentales, hay mucha información al respecto. Y bueno, se trata de una serie de procedimientos legales que tuvieron lugar en los Estados Unidos, en un lugar llamado Salem, justamente en Massachusetts. Esto fue entre 1692 y 1693. Ahí se juzgó a más de 140 personas, imagínate nada más. Ahora, 19 personas fueron ejecutadas. Una persona más falleció por la tortura durante el proceso, porque durante este proceso eran torturadas estas personas para que confesaran y que dijeran que sí, ¿no? Que sí eran brujas. O sea, bueno, las forzaban con tortura, ¿no? Sí. Y bueno, pues estos procedimientos también se basaron en los informes de un grupo de niñas que estas chicas, estas jóvenes, en aquella época afirmaron haber sido perjudicadas por hechizos que a su vez estas personas o estas mujeres que fueron acusadas las habían hecho, es decir, las estaban acusando directamente de brujería. Ahora, estas personas, estas chavas, digamos, que acusaron a toda esta serie de personas, a las supuestas brujas, fueron, y aquí están los nombres: Betty Paris, de 9 años. Su prima Abigail Williams, que tenía 11 años. Pero también estaban apoyadas estas denuncias por Ann Putnam, que tenía 12 años, y Elizabeth Hubbard, de 17 años, ¿no? Bueno, pues ellas directamente decían que se sentían extrañas, que estaban siendo presas de ciertos hechizos y acusaban directamente a un grupo de mujeres, ¿no?
Bueno, pero también hubo muchas otras personas en este lugar, en este pueblo de Salem, que también apoyaron a las niñas. No nada más fueron las niñas, Claro. sino también un grupo de personas que presentaron cargos contra ciudadanos o contra personas también de Salem. Así es que ahí es cuando se desencadena lo que se conoce como la casa de las brujas o la cacería de las brujas en Salem, pero también en comunidades cercanas, ¿no? Bueno, estos juicios tremendos se realizaron en un ambiente tenso y caótico. Estamos hablando de que está la época de la Inquisición ya Claro. para concluir más o menos. Estamos hablando de 1600. Sí, y aparte de este lado, ¿no? Exacto, En América. acá en América era Del otro lado del justamente charco. en los Estados Unidos. Y bueno, pues las acusadas, dice la historia, pues que no tuvieron ni cómo defenderse, no tuvieron un debido proceso legal, y en lo que se basaron principalmente fue en el testimonio de estas chicas, estas jóvenes menores de edad, y había evidencias poco confiables, ¿no? Así es que únicamente haz de cuenta que si tú en aquel entonces veías feo al vecino o te encerrabas y escuchaban música extraña y iban pasando por afuera de tu casa, decían, esa persona seguramente es bruja, Hace brujería. seguramente es brujo, seguramente tiene por ahí algunas O sea, por situaciones cualquier oscuras. cosa Por cualquier cosa se te desató esta acusaban. persecución y también el acusar a la gente nada más porque sí, ¿no? Bueno, les digo, muchas personas fueron condenadas, no había pruebas como tal, así Claro. sólidas, y se les negaba el derecho a una defensa adecuada, ¿no? Paranoica la gente, creencia Eso es justamente lo que sobrenatural. te iba a decir, la gente súper paranoica, ¿no? De que cualquier cosa ya pensaban que era el demonio, que era una bruja y que estaban cosas malignas, ¿no? Eso fue algo que en la historia no tiene precedentes, ¿no? Sí. ¿Te imaginas esa paranoia de estar todo el tiempo vigilante? Vigilando a ver qué estaba haciendo. Exactamente. Y nada más, a lo mejor por ahí también hubo la situación de que es que la vecina me cae mal, pues vamos a acusarla de bruja, ¿no? Exactamente. Y así, pero imagínate qué infame situación en la que por una acusación directamente, Y sin pruebas. sin pruebas como tal, pues se mató Claro. a varias personas. Hay varios detalles. Se dice que estas brujas, o conocidas como brujas en Salem, fueron quemadas, pero la realidad es que no hay pruebas que lo demuestren, ¿no? Es decir, ninguna bruja, entre comillas, fue quemada en Salem. Todas fueron ahorcadas, desafortunadamente, ¿no? Pero Te digo que fueron sí, las desuscribieron de la vida. sí, las desvivieron desafortunadamente, Ok. ¿no? Bueno, hay muchas teorías, incluso Sí. que tratan de explicar por qué este grupo de niñas cayeron en esta situación de que se sentían mal, de que se sentían hechizadas y empezaron a acusar, ¿no? A estas mujeres que desafortunadamente fueron señaladas como brujas. Sí. Se dice que este tipo de histeria de los juicios de las brujas de Salem se habla en la década de 1970 de que los colonos, porque este tema se investigó y se ha investigado hasta la fecha, ¿no? Sí, Los claro. sucesos como tal. Bueno, pues en 1970 se cree y se dice que los colonos fueron envenenados por una especie de hongo llamado hongo del cornezuelo. En su cosecha, esto fue en 1692, en su cosecha de centeno. Entonces, supuestamente esto podría haber causado alucinaciones, pero esto no explica la histeria que hubo a lo largo de, pues, prácticamente un año, o todo el tiempo que duró esta histeria. Pero tampoco esto demuestra el hecho de que hubiera muchas personas que todavía creyeran en las brujas, y tampoco justifica los juicios posteriores. Claro. O sea, todo esto no es justificación de todo lo que tuvieron que padecer todas estas mujeres, ¿no? Y todas las personas que fueron acusadas. Imagínate Sí. nada más que tú eras acusado y eras blanco de que todos hablaran de ti, que te tuvieran miedo, que en algún momento te fueran a llevar a juicio. Imagínate Sí, nada más. lo peor de todo, ¿no? O sea, ya no es solamente el escrutinio público, sino que ya lo llevan a un lugar donde tu vida peligra. Claro, no nada más Y por una hombres, acusación. por una acusación nada más de que no le caes bien a alguien, yo creo lo Claro. miraste mal, por eso. No nada más hombres y mujeres fueron acusados.
también perros. ¿También perros? También ¿De perros, hacer sí, por brujería? cualquier motivo, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Incluso fue acusado un ministro en aquel entonces. Fueron acusadas mujeres, por ejemplo, pues no sé, el ministro George Burroughs fue acusado porque parecía poseer una fuerza antinatural, ¿no? Por eso fue acusado en aquel entonces. Ahora, otra mujer fue condenada porque era capaz de caminar por las polvorientas calles de Salem Village sin ensuciarse la ropa. O sea, casi por eso, porque no se ensuciaba como, era muy extraño, ¿no? Y también otra persona fue ejecutada como bruja por negar la existencia de la brujería. Okay. O sea, cosas así tan sí. locas, tan extrañas, que tuvieron que padecer estas personas allá en Salem, Claro. ¿no? ¿Qué te parece? Pues es que es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que se ha platicado también a lo largo del tiempo, ese tipo de histeria colectiva, de paranoia, que pues todo engendrado prácticamente por la religión, ¿no? Y por tratar de buscar maldad en todos lados y tratar de erradicarla, pues terminaron haciendo pues un genocidio, ¿no? Matando mucha gente. Matando mucha gente. Incluso todo esto que te platicaba, por ejemplo, de las similitudes entre el continente europeo y aquí el americano, entre el origen y la el origen creencia exactamente de de las estos creencias seres prehistóricas, tanto como europeas. Cuando llega la conquista aquí a México, justamente fue cuando los padres, los sacerdotes, se dieron cuenta de que tenían similitudes las brujas o la creencia de las brujas en Europa con la creencia de las brujas de aquí, ¿no? Que era justamente Mometskopinki, como les platicaba. Y entonces los sacerdotes justamente utilizaron esa similitud para también, digamos, hacer uso de su santo oficio, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos incluyeron de que las brujas perseguían a los niños no bautizados. Esto con la intención de que las personas de aquí, los oriundos de México y sus regiones, bautizaran a sus hijos. Los pueblos originarios de México. De los pueblos originarios que bautizaran a sus hijos. Con la religión católica. Con la religión católica. Para que se libraran supuestamente de que las brujas no fueran a perseguirlos. A perseguir a sus hijos y a beber su sangre. De hecho, todavía se cree eso. Ahora le pusieron un nombre diferente, que son los tlahuelpuchis. No sé si has escuchado de esas brujas. No. Que esta creencia se origina en Tlaxcala. Incluso todavía gente de Tlaxcala tiene esas creencias. Es del náhuatl Tlahuipochin, que significa mago o bruja chupasangre. Entonces, vemos esas similitudes entre las creencias de diferentes culturas y prácticamente todas creen exactamente lo mismo, ¿no? Personalidades, principalmente mujeres, que salen de noche en forma de algún animal o volando. De alguna ave extraña. De alguna ave extraña, en forma de bola de fuego, y que busca a los niños para alimentarse de ellos, para permanecer con vida eterna, se dice, o jóvenes. Bueno, hay muchas creencias a partir de eso. Bueno, para concluir con este tema de los juicios de Salem, fíjate que te decía que la familia o las familias de las personas que en aquel entonces fueron acusadas, pues buscaron también poder salir de eso, o sea, que se pudiera anular estas condenas, porque imagínate nada más el estigma con el que vivieron todas estas personas, ¿no? A partir del año 1700, toda la familia de la gente pues, que fue acusada estuvieron presentando peticiones al gobierno colonial de Massachusetts, allá en los Estados Unidos, para anular la condena. En 1711, 22 personas fueron exoneradas y se autorizó una compensación económica, ¿no? Bueno, afortunadamente después de lo que vivieron y demás, ¿no? Pero a los 10 años siguientes, pues esta situación continuó, pero también hubo personas a las que no se logró exonerar, ¿verdad? Hubo muchos que siguieron ahí con esta situación. Los nombres de todos los condenados no se aclararon, ¿sabes hasta qué fecha? Hasta el año 2001. ¿Y ese en qué año fue? Imagínate nada más. Estamos hablando de que esta situación de los juicios de Salem fue entre 1690
fue un año aproximadamente, 1692 y 1693. Y hasta 2001 se Hasta celebró. 2001 se siguió hablando del tema. Como Las 300 años familias después. continuaron también, imagínate, de generación en generación. Así es que esta es una situación que se vivió, un hecho histórico con el tema de las brujas. Acá ni siquiera de verdad se sabía si realmente Claro. practicaban estas creencias o hacían algún tipo de ritual, simplemente las acusaron y ya. Exactamente. Y vives con el estigma, ¿no? Y Exacto, tu familia, la familia. y los hijos de la bruja o tal. Es todo un tema, pero precisamente yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que sí existen las brujas? Pues mira, me ha tocado escuchar los relatos de personas que vienen de lugares lejanos, como de comunidades y así, Ok. que hablan abiertamente y dicen, es que sí, a tal fulanito, cuando era chiquito de mi familia, se lo quería llevar la bruja, y tú dices, ¿qué pasa? Aunque también cuando hemos ido pues al campo en la noche y demás, Claro. sí me ha tocado ver unas bolas de fuego y dices, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? Aquí, por ejemplo, en nuestros bosques se aprecia mucho y se ve mucho ese fenómeno que no Sí, entiendes, en que las es peñas la gente cargadas. exacto, la gente que vive por allá dice, no, pues es que son las bolas de fuego, son las Claro. brujas, pero tú ves eso y dices, ¿qué es eso? Sí me ha tocado ver eso también. Pero si crees que existe gente que hace brujería. Claro, pues también hemos escuchado muchísimo, Sí, ¿no? Eso se muchísimo. escucha mucho. En lugares acá, tú nos platicabas también hace algunos días de un lugar en México que es considerado como el lugar más importante de la brujería a nivel mundial. Efectivamente. Aquí en Hidalgo también hay varios lugares considerados como los más importantes, hablando de gente que tiene esas creencias. ¿En serio? Sí. ¿Cómo qué lugar? San Juan Tizahuapan, aquí San Juan Tizahuapan. cerquita de Pasoyucan, se habla mucho de eso, de este tipo de creencias. Es que sí es todo un tema, ¿no? Y creo que en estos últimos años se ha reivindicado más ese tema, porque yo recuerdo que hace más años había más estigma, ¿no? Como, o se desestimaba mucho el tema. No se creía Como, tanto. Exactamente, como que las brujas era un tema de antes y que no existen y que la brujería no existe y tal cosa, ¿no? Pero me parece que en los últimos años como que se ha reivindicado más ese tema. No voy a decir si es bueno o es malo, Pero se ha tocado más ese pero tema. se ha tocado más ese tema y justamente creo que ha surgido más gente que cree en lo sobrenatural, ¿no? Y que cree en la adivinación y que cree en el estudio de las estrellas y que cree justamente en En las prácticas... energías. Sí. Exactamente, en prácticas de brujería o de hechicería o de magia o de cualquier tipo de ese... Oye, ¿y te ha tocado ver en redes sociales, por ejemplo en TikTok, en podcast, que hay personas, hay mujeres que abiertamente dicen que tienen esa ideología, esa forma de pensar, esa forma de vida, Claro. que también Y ellas que ofrecen sus servicios. ofrecen sus servicios así y hablan, oye, pues yo soy Abiertamente, tal, claro. yo tengo estas creencias, yo formo parte de tal grupo, y dices, órale, y hacen rituales a los 4 elementos y demás, y dices, órale, pues también entendemos que hay público de todo tipo que tiene diversas creencias y que también lo bueno y digamos lo fascinante de las redes sociales es que encuentras a gente con ideología, pensamiento y creencia de todo tipo, ¿no? Claro. Lo que sí puedo concluir es que es una creencia que tiene muchísimo tiempo. Sí. Yo creo que ni siquiera nos imaginamos cuánto tiempo, ¿no? Porque esto que mencionamos, como de las brujas europeas y las brujas que yo les platicaba, Prehispánicas, se puede decir, prehispánicas ¿no? de acá, de las regiones de México, pues es desde que existe la historia de estos pueblos, pero anterior a eso, me imagino que también existían creencias así, ¿no? O sea, es una creencia tan antigua que hasta puede ser difícil rastrearla y El que origen como hasta tal. nuestras fechas continúa, ¿no? Continúa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué continúa esa creencia? Pues porque seguramente hay gente que lo ha vivido, lo ha experimentado, conoce a personas así como tal, porque lo que escuchamos y lo que la gente cuenta es porque lo vivió. Pues ya también para concluir, les queremos dar pues una recomendación a toda la gente que le encanta esto de las películas y las series. Hay 3 muy buenas películas. Así es, que están para recomendar, muy buenas, pero que también hay una que es esta que se llama La Bruja, The Witch en inglés. Es una película estadounidense
es colaboración con Canadá, es una película del año 2015. Obvio, pues el género es terror sobrenatural de época, dirigida por Robert Eggers, y ahí vemos la participación como el papel principal o la protagonista de Anya Taylor-Joy, muy chavita. Esta película estuvo conocida por tremenda, estar en Gambito de Dama. Muy buena también esta serie. Bueno, pues esta coproducción de Estados Unidos y Canadá, muy recomendable, una película que habla de esta mujer, este ser que dices tú, que de pronto pues se desaparece el bebé, ya te imaginarás, ¿no? No vamos a spoilear, pero se la recomiendo mucho. Lo que sí, no vi el final, no pude verlo. Okay. No vi el final, no lo pude ver, cerré los ojos. Pues imagínate, apagué casi. Se recomienda ya discreción, no quise. Entonces. Bueno, sí, la verdad es que sí, muy recomendable, muy bien hecha y muy bien actuada. Otra recomendación, que también lo platicábamos aquí con Fer y con Beto Cravioto, es el proyecto de la bruja de Blair o The Blair Witch Project, que es un largometraje independiente, también es terror psicológico de Estados Unidos de 1999, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Y acá se trata de que una serie de cineastas van a grabar con sus cámaras, aquellas cámaras que se utilizaban en la década de los 90, pues a investigar de una bruja en un lugar llamado Blair. Resulta que desaparecen estos cineastas. Claro. Se encuentra un año más tarde todo el equipo con todo lo que habían grabado y se supone que la película fue estructurada con todo lo que grabaron. Muy recomendable, muy buena esta película, y también tiene pues un final inesperado. Y ya para cerrar, otra película con un final inesperado que se llama Aquelarre, que esa yo te la recomendé mucho, Fer. Esta es del año 2020, es recién, tiene unos 3 añitos, está en las plataformas de streaming, es dirigida por Pablo Agüero, una película también coproducción España, Argentina y Francia. Tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros, y con este presupuesto te hace vivir y experimentar lo que vivieron un grupo de mujeres, 5 chicas en las provincias vascas en el año 1609, que de pronto son arrestadas por la Inquisición en aquel momento, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente estas chavitas estaban haciendo actos de brujería debido a rumores, acusaciones y avistamientos de que ellas salían al bosque a cantar y decían, no, pues ya estas chavitas algo se traen. Andan y en bueno, malos pasos. el final es una muy recomendable película, véanla, Aquelarre, plataformas de streaming. El final totalmente inesperado, se la recomendamos mucho. Aquelarre. Y así está, pues para que ustedes tengan la oportunidad también de pues disfrutar a través de la filmografía de estos seres extraños que hoy nos tocó hablar de las brujas. Bueno, con esto terminamos el episodio. Gracias por haber escuchado el podcast. Gracias Consuelo, gracias Beto. Síganos en redes sociales como Seres Extraños Podcast, y ahí nos pueden expresar sus opiniones, sus comentarios. Pueden contarnos alguna historia con algún ser extraño para que aquí la comentemos, y nos pueden dejar cualquier tipo de comentario que ustedes quieran. Gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima para hablar de seres extraños. Hasta la próxima. Preproducción, producción y voces. Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Losba. Postproducción. Fernando Losba. Hidalgo Radio, la radio del pueblo.